100.5. Son las 8:35 y está con nosotros Rubén Jiménez Bichara, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, a propósito del informe que se presentó el pasado viernes a las 11 de la mañana por la Comisión de Punta Catalina. Entonces él ha venido por lo menos a responder una ronda de preguntas. Una ronda. Subrayado. Y como siempre nos gusta la ñapa o la postdata, nadie sabe. Pero vamos a empezar contigo, Marilena. Vamos a empezar por aquí. Eso es rebajar en enero, una de las grandes mentiras. Por aspectos específicos, sino evaluación general de las conclusiones del informe y haciendo énfasis en las recomendaciones, si son factibles de aplicar. Bueno, primero, buen día y agradecido, y un honor siempre poder compartir con amigos tan queridos como son todos ustedes. El informe, inicialmente, yo quiero destacar cómo esta comisión duró 6 meses para poder aquilatar el significado y el valor de todo esto. Yo pienso que es la primera señal de que para poder entender la complejidad de lo que son estos procesos, y más de un proyecto como es Punta Catalina, hay que realmente emplearse a fondo. Y yo debo dar constancia de que realmente las horas que le dedicaron de su trabajo y de su tiempo para hacer todo eso, realmente es así. Fue un trabajo muy profundo y pienso que la objetividad está ahí. Por eso las recomendaciones, ya yendo a la inquietud, son recomendaciones que igual pueden adicionar mucho valor al proyecto que se está desarrollando. Por ejemplo, una recomendación de la compra de los terrenos, ¿eso es factible, procede? Mira, cualquiera que desarrolla una obra, y más si es de infraestructura, quisiera hacerla en terreno propio. De mi parte, y no podía decirlo de otro modo, lo que tengo es agradecimiento para esos que en un momento en que luego del proyecto estar definido nos encontramos con que el terreno donde iba era un terreno que era un parque nacional. Es un parque nacional donde iba el proyecto inicialmente. Entonces, el hecho de haber ubicado un lugar donde hacerlo y que te lo ofrezcan y que te den estudios previos hechos ahí, para mí es lo que merece un agradecimiento. Ahora, cualquier situación posterior de adquisición del terreno, de modificar la figura, ya eso se puede hablar entre las partes. Pero inicialmente lo que tengo es agradecimiento para los dueños de ese terreno que nos lo pusieron a disposición para poder desarrollar el proyecto. Sobre eso mismo quiero decir que los estados deben garantizar la actividad privada y eso pertenece a una corporación empresarial privada. No es mi queja. Sin embargo, los críticos al proyecto, técnicos capacitados como por ejemplo Antonio Almonte, habla de que cuando evaluamos la planta generalmente se habla de el costo general de todo, sin incluir el costo del financiamiento, y es ahí donde él plantea que pudo haber algunos niveles de sobrecostes, es decir, para la sociedad. Ve a comprar una casa de Bisonó, la casa te vale, por ejemplo, 3,5 millones, eso es lo que vale la casa. Ahora, si tú me vas a poner en el costo de la casa lo que te va a costar pagarla en 15 años, entonces bueno. Pero si adicionamos la casa vale, por ejemplo, 3,5 millones. Sí. Ahora, usted no tiene los 3,5 millones. Dámelo. Usted tiene 1,5 millones. Usted va a coger una parte financiada y todo el mundo sabe que esa parte te va a subir el costo, pero eso no es el costo. La casa vale 3,5 millones. Eso es lo que vale. Lo que pasa es que usted no tenía. Sube a 5 o a 6 financiados. Usted no tenía el dinero y tuvo que coger un financiamiento, pero la casa no deja de valer lo que vale. Pero en el tema, por ejemplo, para que Rubén dé respuesta a lo que ha sido, porque tuve la oportunidad de entrevistar a Antonio Almonte sobre el tema. Él lo que planteaba
recogía el hecho de que los otros costos, es decir, distinto a lo que he visto en alguna gente que no tiene sentido de proporción y habla hasta de financiamiento de sobrecosto de 1.000 millones, lo que es totalmente absurdo. En el caso de lo que ellos plantean es el costo de los financiamientos. Cuando uno mira y lo relaciona con lo que fue el expediente que armó Procuraduría y pone que hubo soborno en la gestión de los financiamientos, entonces lo podía dar cierto asidero a lo que él plantea. Bueno, pero adelante, Rubén. Pero miren, ahí hay algo, y vuelvo a mi observación inicial. 6 meses para poder entender la complejidad de ese proceso. Se tomó la comisión. En el caso de Almonte, si uno ve todos los estudios de él, del principio él ha estado repitiendo lo mismo. Y no quiero como responderle directamente a él, sino hacer una aclaración general. Nosotros tenemos 2 posibilidades, o irnos a la imaginación o irnos a la realidad. Y es una opción, cada uno escoge lo que quiera. ¿Cuál es la realidad? Plantas que se están construyendo. Se está haciendo una planta en Panamá en este momento y está ahí. En el país se acaba de cerrar un ciclo combinado en Los Minas. Se inauguró hace 3 semanas. ¿Quién hizo ese? También Rubén? está ahí. AES. Lo hizo. AES. Guatemala acaba de hacer una planta el año pasado. Esas son La realidades. Guatemala, Jaguar Energy. Sí. Esos son realidades. Sí, así que se llama. Esa Jaguar, pero eso fue Esos son realidades. Jaguar tuvo problemas, pero la adjudicación inicial fue a 2.5 de entrada. 2.5 millones por megavatio. Y terminó en 3.4 por río. Pero de inicio, 2.5 fue el punto de partida. Entonces, esas son realidades. Lo otro son imaginaciones. Guatemala es a carbón también. A carbón. Es decir, porque lo de AES es a gas. Es a gas. Sí, porque AES tiene gas. Sí. Pero con todo eso, fíjate que ninguna de esas plantas está a los precios que dicen los estudios que salen ahí, que él publica. Ni uno solo. Entonces yo digo, yo puedo coger la realidad o puedo coger la imaginación. Pero además le podemos adicionar a eso. Starling Consult, una firma de 107 años en el mercado norteamericano, ha dado testimonio del costo de Catalina. Perdón, Rubén, sin embargo, en el informe dice que ellos tenían una posición dominante en el proceso. Claro. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros quisimos darle a una firma autorizada el mayor grado de incidencia posible en ese proceso. Y eso es cierto. A ver, una especie de blindaje. Bueno, la última planta que se hizo aquí es Itabo. ¿Sabe cuántos años va a tener, José? Casi 40 años. Precisamente, no había ese know-how. Casi 40 años. Precisamente me llamó la atención, perdóname, esa sugerencia, porque la sugerencia es que se ampliara esa comisión con funcionarios del Estado que nombre el presidente. Entonces yo prefiero que venga con Stanley Consulting con su credibilidad y sus 100 años y haga su trabajo, a no ponerme 3 o 4 personas que la nombra el que pidió el informe. Entonces ahí no entendí a la comisión. Y es probable que, que después de todo esto uno vaya tomando el expertise para hacer eso, que sería, ¿verdad?, la autonomía ideal. Pero nosotros cuando seleccionamos esta firma fue justamente porque es la firma, fíjense cómo una firma es capaz de diseñar una planta, porque la diseñaron ellos, ya imaginen nada más su nivel de conocimiento. Ellos son que diseñan Punta Catalina. Pero es que son ellos que diseñan la planta, no solamente que supervisan el proceso de licitación. La diseñaron. Todos los aspectos técnicos fueron ellos. O sea, ellos diseñaron esa planta. O sea, todos los aspectos técnicos fue Stanley Consulting. Vea acá, y ellos cobraron, Rubén, ellos cobraron $600,000 por el diseño y la supervisión y todo. No recuerdo exactamente el monto. Porque el informe dice $660,000. Los servicios son bastante amplios, pero nada más ubíquense que son los diseñadores y son los supervisores. Eso significa que si ahí se coloca un tornillo verde y es azul, a esa gente no se le puede colar. Hay muchos constructores de planta de eso. Hay muchos constructores que yo pueda, por ejemplo, decir, bueno, el tema del costo. Si ya tú preguntaste, Oli, ya vamos para acá. El tema del costo, entonces, vamos por aquí ahora. Está lo real y lo imaginario. O sea, todas esas plantas que yo he dicho tienen costos superiores a Punta Catalina. Ahora, ¿qué dice el último estudio que se hace también para la comisión? Que está por debajo de la media de costo de proyectos similares. Fíjense. Está por debajo del costo promedio. Eso dice la última firma americana que evalúa el proyecto. Pero si ustedes toman el informe, van a encontrar ahí que hay una mezcla de proyectos Greenfield y Brownfield. ¿Qué significa eso?
Un proyecto Greenfield es un proyecto hecho en campo verde, es decir, partiendo de cero. Yo busco un terreno baldío y ahí hago un proyecto. ¿Qué es Punta Catalina? Sí. El brownfield es partiendo donde ya algo existe y yo hago otra cosa o transformo. Entonces el costo es inferior. No obstante esa media, ¿verdad? Catalina sale con 6% por debajo. Si se pone en exclusiva Greenfield, que es Catalina, el costo sería 15% por debajo de la media. Y es lo que siempre he dicho, lo he dicho aquí en este programa y en todos los sitios que he ido. Lo que tenemos es que tratar de que Catalina quede lo más cercano posible a su costo de adjudicación, porque no está al precio real, está ligeramente por debajo, porque eso es lo que todo el mundo hace para querer ganar un proceso. Contrario a lo que uno puede pensar, es lo que se hace en el mundo entero. Dos cosas, Rubén. El informe plantea en un momento donde hay pagos que se han hecho adelantados sin verificar concretamente cómo va el avance de la obra, qué explicación tiene la sede sobre eso. Incluso dice que hay un adelanto de un mes, de un mes por lo menos, de una... Que hay adelantos, o sea que la obra no va como debe ir. De un 13% y algo. Ese uno. Y el otro, plantea también la comisión que supuestamente hubo un momento donde una fuerte discusión porque quedó una sola empresa y que hubo que consultar a muchísima gente para eso, y entonces sugiere que se cambie en la ley de compra y contrataciones ese aspecto. ¿Qué opinión te merecen esas Mira, cosas? ahí primero, y yo creo que cuando uno dice la verdad, la puedes repetir siempre. Ok. Hay que admitir que hubo un error ciertamente ahí. O sea, ¿En el pago? En el pago. ¿Por qué? Cuando la obra cuando el oferente gana, lo hace con un valor de 2.040 millones, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Cuando el presidente va a dar la última palabra, él condiciona firmar ese contrato a una rebaja. Y él se plantó en dos patas. O me rebajan o no firmo. Es lo que el presidente dice. ¿Cómo? Oye, o me rebajan o no firmo. Ese Danilo. Y yo, Sí, ese Danilo. No, sino que se vayan. Yo les llamé a ellos. Les dije, miren, estamos casi al firmar. Yo les pregunto a ellos en mi oficina, ¿cuánto le pueden ustedes rebajar a este contrato? Se me cerraron que ni un chele. Digo, miren, yo... No, ¿quiénes se cerraron? Que ni un el consorcio. Yo digo, mira, entonces ustedes van a tener que enfrentarse con el presidente. Vayan para allá. Entonces vamos para allá. Y allá recogimos. Entonces él dice, o me rebajan o no firmo. Y se quitó los lentes. Entonces ahí, al final, después de casi 2 horas, él dice, me le toman un 5% y ya, y no discuto más. Entonces se acuerda rebajarle casi $100 millones ahí automáticamente. ¿Qué pasa? Que todos los datos y la oferta y todo está hecho en base a 2040. El proyecto empieza, la discusión como que se queda de letargada. Porque no se adecuó ahí. Ahora no se ha liquidado. Al final tú tendrías que hacerlo. Se lo descuenta. Tú tendrías que descontarlo. Ese mes por adelantado fue en base a los 2040. Todo se hacía en base a 2040. El error fue porque no se implicó, no se incluyó el no sería un error, sino una dilación del ajuste, digamos. Porque al final tú vas a tener que ajustarlo. Pero actualmente se le descuenta el pago final. Actualmente de eso se ajustó. Ya. Actualmente eso se ajustó y pienso que eso fue una buena observación de la comisión el habernos hecho acelerar ese proceso. Lo de un solo finalista. Debo reconocerlo. Lo de un solo finalista. Si cambiar la ley. Cambiar la ley, sugerencia cambiar la ley por un solo finalista. El caso de la ley, todo lo que el proceso hizo fue respetar lo que está establecido en la ley. O sea, por eso, si algo hay que mejorar, y obviamente toda actividad humana soporta mejoría, cual fuere, ninguno somos perfectos, solo pienso que hay que trabajar en perfeccionar, ¿verdad?, esa ley para que pueda responder y ir sobrepasando debilidades que uno identifica a medida que la utiliza. Si nos puede aclarar un poco más el tema de por qué el Estado Dominicano terminó arrendando por 50 años el terreno donde se levanta Punta Catalina a la familia Vicini. Usted habló de una serie de condiciones técnicas inclusive, pero saber inclusive cuál es el aporte del Estado Dominicano. De repente tú le das X terreno a cambio de que a cambio de nada. Si puede aclarar un poco en ese sentido. Y después de haberle dado la capital también. Y a su vez no se entendió. También le pregunto, bueno, el informe de la comisión no es vinculante.
en términos judiciales. Son dos preguntas. Sí, dos preguntas. Sí, adelante. Efectivamente. No, estoy aprovechando mi ronda. Sí. No es vinculante, independientemente de los resultados, el Ministerio Público puede seguir investigando y cada quien tiene su criterio. Ahora, concluido este informe, 6 meses después, ¿qué va a ocurrir con Punta Catalina? ¿Cuándo Punta Catalina estará al servicio de toda la población? ¿Y qué pasará? El caso de los terrenos, yo sé que es para uno que fue el que vivió esa situación, tal vez un escenario bastante claro, explicarlo. ¿Qué pasó ahí? Imagínense, pónganse en mi lugar, pónganse los zapatos de uno, como dicen. Yo me encuentro con un proyecto, tengo que ubicar casi 2 millones de metros para desarrollarlo, está el terreno ubicado. ¿Qué sigue después? Ponerme a negociar con 40 o 50 propietarios diferentes para poder acumular esa cantidad de terreno. Primer problema. Sí. Viene uno, mira, este terreno tiene un valor sentimental, me lo dejó mi bisabuelo o mi abuelo, tengo una casita ahí, yo nada más te lo doy si tú me pagas tanto. Pero pues viene otro con otro precio. Le puso precio al sentimiento. Claro. Viene otro, tengo ahí un cultivo de vegetales, de ahí es que yo vivo, tú me lo vas a quitar, tú tienes que buscarme tanto. Entonces, cada propietario tenía su situación real, con derecho. Yo iba a tener que estar pactando un precio con uno, un precio con otro, y eso no iba a haber cómo explicarlo nunca. Y la posibilidad de una permuta, porque si algo entonces ahí, tiene el Estado son entonces ahí, Pablo, terreno. Pero se le adiciona algo más. De utilidad pública. Pero espérense, es que después sucede que ese terreno era un parque nacional el Camaño. Sí, pero ese fue el primero. Mi pregunta... Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso ya había un lugar donde exactamente, te voy a decir, 6 años atrás se habían hecho estudios para hacer un proyecto de generación en ese lugar, que fue Punta Catalina. O sea, hay estudios del 2008 documentados, donde están hechos toda la batimetría. Sí, pero la pregunta tiene que ver más que con la idoneidad o no del terreno, que ustedes los técnicos han dicho que es muy bueno, es por qué no obligar, entre comillas, a que esa familia le vendiera. O porque finalmente usted renta 50 años, siembra una inversión fuertísima. Ya esa es una pregunta de Real Polit. Vamos a ver si Danilo nos acompaña un día de esto. No, vamos a ver si Danilo nos acompaña un día. Pero ven acá. Ese dinero que se está invirtiendo. Pero ya la declaratoria de insiste en responder. Pero le estoy dando opciones. Sí, lo puede hacer. Él lo puede declarar. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. En el escenario que yo he planteado, por eso yo no puedo más que tener agradecimiento. Me sacaron de un problema para yo poder seguir con mi proyecto. ¿Cuáles fueron los argumentos que en un momento ellos dijeron, mira, si nosotros te vendemos este terreno y ese proyecto por alguna razón no se termina, ¿qué va a pasar con esos 10 millones de metros que están alrededor de ese lugar? Me le van a quitar todo el valor a mi tierra, porque hay 10 millones de metros en ese lugar. Si eso en el medio ahí. Lógica económica. Vamos a suponer que después, y toda la inversión de pero vamos a escuchar la versión. Vamos a escucharlo y pasamos a otro tema. Termina su vida útil. Claro. ¿Qué hago yo entonces con eso ahí, que ya no soy dueño de esa porción que está ahí dentro? Entonces, la figura del enfiteusi te da derecho de propietario. Para que ustedes tengan una idea, en 50 años... Vamos a tener que hacer una recoleta. En 50, la enfiteusi da derecho de propietario durante 50 o 60 años renovables. Entonces, ¿y si no quieren renovar en 50 años? No, que ya pero venga, vamos con otra pregunta. Ahora vamos a preguntar a gente que renovar en 50 años. Tenemos la respuesta. José, bueno, señores, ahora la puerca está recorriendo. Si no quiere renovar en 100 años. Bueno, por un ejemplo, porque eso es dinero público, Julio, que está en poder de una estructura familiar. Además, le pregunté, disculpa, José, le pregunté qué pasa con Punta Catalina de ahora en adelante. Ya hay un informe y ya las cosas están. Mira, Punta Catalina, digamos, ha tenido ligeras altas y bajas, pero nunca se ha detenido. Al día de hoy hay 6.800 trabajadores trabajando en el proyecto. ¿Qué porcentaje tenemos hecho ya?
Pero vea que a nosotros, 79%, yo le adelanto que alguna vez nos tocará dar la primicia de lo que esa familia va a hacer con esos terrenos. Exactamente. Y no le digo más nada. Nos tocará dar la primicia alguna vez cuando estemos autorizados. La primicia buena y positiva. 79%. Sí. Que se va a donar. Que siempre han aportado al país. Siempre. Le preguntaba qué va a pasar con Punta Catalina yo no he ahora, hablado de en qué donaciones, porcentaje va. Vamos Ya a son 79%. 79. Sí, yo Disculpa, Yo soy Cabral Bichini. disculpa, José. Estamos trabajando. Es lo mismo. Pablo, Pero esa disculpa. gente ha aportado. Nos decía 24 nuestro horas. invitado que Punta 79%. Catalina está avanzada en un 79%, ¿verdad? ¿Fue así? Sí, correcto. Diciembre inauguramos Y la ya primera parte. turbina y generador fueron colocados entre jueves y sábado de la semana pasada, de la primera máquina. O sea que en diciembre va a generar. ¿Cuándo José se y prevé Melton, que no, sea? Bien. José y Melton Bueno, ya para que Mediados mire. del año que viene. Ok. Mediados de la primera máquina. Bueno, Mediados un del año que argumento que el Estado, a través de la CDE, tendrá que explicar con más insistencia y suficiencia es el tema del medio ambiente. El pasado viernes, el ministro de Medio Ambiente decía aquí, Domínguez Brito, que esa planta va a sacar de circulación, yo no sé hasta dónde, hasta cuándo, en qué condiciones, unas 10 plantas que contaminarían, que son de las más contaminantes. Y se está cuestionando el tema de que las plantas tengan un insumo de carbón y no otro combustible. Y nosotros en términos privados sabemos por qué. Pero sería bueno que ustedes a la opinión pública le insistan en que esas plantas, cómo van a contaminar, si van a contaminar, cómo es el filtro, cómo es el tema de la caoba, cómo es el tema del financiamiento verde europeo, todo ese tipo de cosas. Y la lógica de que va a sustituir plantas de mayor contaminación es importante explicarlo. Vamos ahí, Melton, para Julio, y terminamos. tranquilidad de todos, hay un elemento que debe dar mucha tranquilidad. ¿Cuál es? Punta Catalina fue aprobado su financiamiento por un pool de bancos europeos. La condición más rígida y más inflexible de esos bancos es el tema medioambiental. Mandan acá una empresa seleccionada por ellos para cada desembolso que se hace de ahí. Entonces hace una evaluación medioambiental que incluye las comunidades, opiniones, incidencia, el tema técnico de la planta, previo a ello aprobar y dar cualquier desembolso. Y eso lo hacen en una forma estandarizada. Eso ya le dice a ustedes que en términos técnicos Punta Catalina ha logrado sobrepasar todas las exigencias medioambientales de ese organismo europeo, que son los más exigentes que hay. Ya eso debe ser un elemento importante de tranquilidad. Segundo punto, tiene un sistema AQSC. ¿Qué significa eso? Un sistema de control para la calidad del aire, que no lo tiene cualquier planta, ni creo que ninguna planta de la región completa. Ese sistema solamente está costando más de 250 millones de dólares. Ese sistema para control del aire. Y te controla el 98% de las emisiones de la planta. Claro, si tú le quitas eso a una planta, igual ¿qué porcentaje de las emisiones? El 98. El 98. Sí, ahora, quedaría solamente un 2 de riesgo. ¿Cómo se mitiga ese 2? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo un plan que inició hará unos 2 años con todas las asociaciones que trabajan con el tema, y es la siembra de 1.500.000 unidades de caoba. Que son secuestradoras naturales de emisiones. Eso es como colchón adicional. Esas caobas se pueden sembrar en cualquier pero parte por favor, del país, señores, creo. no, excúsenme. Okay. Y entonces ya pronto estaremos con 1 millón de unidades ya sembradas. Y eso igual vamos a tratar de que sea un acontecimiento por lo importante de su hecho. Julio, Entonces, para que quede completa quede completa esta respuesta tan importante. Si alguien nos está escuchando ahora y tiene tierra disponible con vocación de cultivo para la caoba, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, ahí se acercan allá, por aquí veo que está Julio, que está ACDE, y Julio Pimentel, que está trabajando en la Dirección Social Corporativa, junto con parte del proyecto, y están ubicando terrenos. Y de hecho, nosotros solicitamos, ahí está metido medio ambiente. Sí. Que tiene un departamento que también hace eso también. Atención, Víctor Tineo, que me mostró interés en sembrar 1000 tareas de caoba. Son más de 20 asociaciones que nos están apoyando para que este proyecto y le pagan por eso. Melton. Hacemos un trabajo en equipo. Le entregan la planta. Yo Melton. Sí, me interesa mucho el tema de la entrada
en el circuito interconectado de Punta Catalina para saber si realmente cuántas plantas y cuáles plantas van a salir y cuándo se devuelve la inversión que se ha hecho en Punta Catalina, en qué tiempo. Mire, nosotros tenemos ahí, Milton, y el objetivo inicial como país, ¿qué le conviene al país? Al país le conviene que esas plantas puedan convertirse. O sea, nosotros a ciclo combinado, que se conviertan a gas. Nosotros, en los últimos 15, 20 años, son las plantas que no han servido la energía. Claro. ¿Qué sucede? Que hoy, por su tecnología, se han quedado atrás. Y entonces, si nosotros logramos convertir esas plantas, el país se ahorra una inversión cuantiosa. Fíjense en cuánto cuesta Punta Catalina. Fíjense cuánto ha costado cerrar un ciclo en los minas, que eso se hizo hace apenas 2 o 3 semanas, terminar ese proyecto. El megavatio salió casi a 2.4, 2.5. Cerrar el ciclo. Si nosotros podemos convertir las plantas de la zona este a gas natural licuado, el país no tiene que hacer esa inversión. Esos recursos pueden ir destinados a otras áreas prioritarias. Y con la adición de Punta Catalina y esa conversión podemos tener un país con un servicio ininterrumpido y a un costo sostenible por los próximos 10 o 15 años, que es lo que aspiramos. Sí. Entonces, las plantas que hoy estarían en ese riesgo, si las convertimos con un buen suministro de gas a precios estables, podríamos dar un aporte mucho mayor al progreso del país. ¿Quién la convierte? No, sería una combinación público-privada. Sí. De hecho, hemos iniciado conversaciones porque la tarea pendiente como país es lograr un suministro de gas para la República Dominicana. Eso es lo que sigue pendiente todavía. Sí, sería bueno... la devolución de la inversión. ¿En qué tiempo? El retorno de la inversión. Bueno, cuando hablamos de una conversión, ya es un proceso en estos casos... No, de Punta Catalina. Bueno, Punta Catalina en términos conservadores debe ser unos 5 a 6 años la recuperación de la inversión. ¿Qué ha invertido el Estado? Pablo. ¿Qué ha invertido el Estado? Cojan ahí. Sí. El informe tiene conservadoramente. Sí. O sea, que podría ser mucho menos. Sería bueno quiero insistir en lo que significa la entrada de Punta Catalina para que salgan de servicio plantas que ahora hay que comprarle, porque lo necesita el país, una energía muy contaminante. Sería bueno que me insistiera en ese tema. Y finalmente, destacar lo que me parece, humildemente, lo esencial del informe. Punta Catalina mencionó que en la acusación a 14 implicados, que para Punta Catalina se cometió ese ilícito a nivel del Congreso. Esto habla de que la Procuraduría General de la República mencionó, como todo el mundo sabe, y se ha mencionado mucho el número, creo que la página 36 la página 14, o la 14, a nivel del Congreso. Se debe profundizar las investigaciones en ese ámbito, ya que a nivel de la licitación y adjudicación no encontraron indicios. Me parece que más de uno debería pedir excusas por una mentira repetida, que la verdad puede mucho, pero no convertirse en verdad. Entonces, la reflexión que pido, ¿qué va a hacerse con esa buena noticia, por un lado, de que era cierto todo lo que se defendió todo este tiempo de la parte de la licitación y adjudicación? Sí, pero la misma Procuraduría habla de problemas a nivel del Congreso. ¿Qué se va a hacer en ese otro aspecto? Bueno, y ya esa parte, digamos, escapa a nuestro ámbito. Lo que sí quiero referirme a la primera parte de la inquietud, que creo que es algo donde todos podemos sumar fuerzas. ¿Cuál es la realidad nuestra como país? Estamos creciendo a 125 megavatios por año, que era la parte inicial de tu inquietud. Sí. Que Catalina va a durar 5 años para que la hagamos, ¿verdad? Si multiplicamos 125 por 5, nos da 625. Ya hay que anunciar. O sea que el día de la inauguración hay que anunciar la constitución de más. Hay que hacer otra de una vez. Ahí mismo se va a anunciar. Yo lo digo todos los días. Entonces, ¿qué nos conviene? Que esas plantas que son muy contaminantes, podamos convertirlas a gas. Porque así tú podrías
lejos de retirarlas, adicionarlas al parque de generación. Ahí mismo, al lado. Extendiéndole su vida útil. Pero habrá gas para convertirlas en gas. Dicho que la tarea es lograr un suministro. Creo que hay condiciones favorables ahora para negociar un suministro de gas. Negociarlo para entrar en ahora, no cuando se muchas gracias, Rubén Jiménez Vichara. Para tu negociar. ¡Cambio fuera! No.